La opción 3 que me pedía agregar un elemento al vector. Bien. Entonces pensemos, primero no tengo obvio la cajita, ¿sí? Para agregar, ¿dónde se va a agregar un elemento? Por ejemplo, yo tengo un número, un día. ¿Dónde voy a agregarlo? Acá, 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 acá o acá. En el último, ¿no? Siempre el agregar va al último. Entonces, vamos a crear nuestra cajita. Acuérdense que vaya al último, ¿no? Entonces voy a crearme en esta hoja donde están todos los procedimientos. Voy a procedimiento agregar. ¿Qué necesito para agregar? Obvio, tener el vector. Si necesito el vector, necesito tener el n. Nada más o no. No necesito una posición porque obvio, yo ya sé que va al último. Por tanto, no necesito pedir una posición. Bien. Para agilizar eso, bueno, vamos a copiar esta parte. Que ya es lo mismo para todo. Vieron, eso se repite. Ahora vamos a ver, lo único que cambia acá. Preguntemos, al agregar un valor al vector, o sea, un número, ¿se modifica el vector? ¿Se acuerdan que habíamos hecho? Sí, entonces por referencia. El vector cambia. ¿El n va a cambiar? Y sí, pues si se agregó uno más. Entonces también por referencia. Me importa el cambio. Va la parte de variables. Inicio, fin y fin procedimiento. Y acá para que se vea bien, ahí lo tenemos. ¿Se entiende? Y está el agregar. Ahora vamos a pensar de cómo se hace el algoritmo de acá adentro. ¿Sí? En su caso, bueno, tienen que estudiárselo más o menos. Yo acá le estoy explicando cómo funciona. Vamos a hacer el agregar. A ver, seguro acá lo tenemos. Por acá debe estar el agregar. Ya vimos el cargar. Vimos este cargar. Miren, acá está, agregar. Este o este. Puedo usar cualquiera de los dos. Hay una diferencia entre los dos. Fíjense que hay diferencia. Primero, fíjense. Procedimiento, procedimiento. Agregar, agregar. B, B. N, N. Pero aquí dice X. X dice, está representa el elemento. A un elemento que viene del principal. O sea, cuando ustedes pidan, hay dos formas de hacer esto. Una puede ser que ustedes pidan dentro del procedimiento el valor que quieren agregar. Miren, acá dice ingresa el elemento y leer acá. Entonces acá están capturando el elemento. Bien. Y otra forma es que desde el principal, acuérdense cuál es el principal. Otra forma es que desde el principal yo le mando el dato que ya quiero agregar. Una cosa es que yo pida la primera, acuérdense. Una cosa. El primero, este. Este se usa cuando ¿qué? Cuando yo le pido acá adentro un elemento. O sea, acá adentro le pido el elemento. Por eso no necesito el elemento que me pasen. Porque acá yo le voy a pedir ese nuevo dato que quiero agregar. La otra forma que tienen es que usen este. Este porque dice X. X representa al dato que se manda del principal. Bien. Este es el principal, entonces yo seguro de acá pedí el dato. Inscribir, ingrese dato, leer X, poner. Y el X pasa por acá, por eso tendría un parámetro adicional. En este caso vamos a trabajar con el que pido acá adentro. Acá adentro voy a pedir el dato, no acá afuera, en el principal. Vamos a este tipo. Bien, este tipo de agregar. Bien, ¿cómo se empieza esto? Primero, si yo sé que esta es la posición n, o no, el n tiene dos funcionalidades. Vamos a usar la segunda, que dice que apunta al último elemento, o no. Y entonces lo primero que yo voy a hacer, digo, bien, si apunta al último elemento, yo digo, bien, lo voy a incrementar al n. Le voy a asignar un n más 1. ¿Qué hice? El n estaba apuntando acá, ahora le estoy diciendo que apunte a esta posición. Entonces, ahí, n más 1. Lo siguiente que va, pido el dato, escribir, ingrese un número. Bueno, acá en el ejemplo seguro dice elemento. Elemento hace referencia a cualquier cosa, digamos. Si yo sé un número, un valor, cualquier cosa. Bien, y leer en vez de n. Y luego dice, pongo leer
en B, o sea, estoy haciendo referencia al vector, pero ¿en qué posición? Acá lo único que va n. Bien, ¿por qué n? En la posición, el vector en esa posición n, que sería este casillero, ahí se va a agregar el nuevo número. Bien, ya está. Ese es el agregar. Entonces vamos a declarar las variables. ¿Qué variables usamos? Ninguna, porque el n ya está. Entonces yo voy a llamar tranquilamente acá al agregar. En el principal yo voy a llamar al agregar. ¿Qué necesito para agregar? Obvio, tener un vector y tener el n. Bueno, bien. Necesito agregar, necesito tener el vector y necesito tener el n. Bueno, esto lo vamos a pintar que es un procedimiento. El b corresponde con esta b, el n corresponde con esta n. Y se agrega. ¿Vieron acá? Esta es la misma forma, ¿se acuerdan cuando decimos el cargar? Acá pido el número. ¿Esta es la forma directa o no? Está cargando y lo está cargando directamente en esta posición. Entonces, ¿qué tal si hago de la otra forma? Leer y pongo número, lo guardo en una variable primero y después digo. ¿Se acuerdan cómo era esa forma? Usamos la otra forma. La que le había dicho que a mí me... ¿Dónde está? Acá. Estaría haciendo como esta forma directa, solamente que aquí dice n o no. ¿Vieron que acá dice n o no? Si sacamos esto, b sub n está haciendo una carga directa, digamos, en esa posición. Esta es la forma que está haciendo. ¿Qué tal si la cambiamos a la otra forma? Que sería esta. Guardo en una variable y después esa variable la agrego ¿dónde? En b y en la posición que quiero. En el caso, fíjense, bn dice, entonces tengo que dejar esa bn. ¿Sí? Entonces borro esta parte nada más, dejemos eso ahí. En vez de leer directamente voy a guardar primero en una variable, la variable que se llama número. Luego es en el elemento, entonces guardo en el elemento, después se le asigna a b sub n. b sub i dice acá. Bueno, acá como se agrega el último, eso lo dejan tal cual, b sub n. ¿Sí? O sea, no lo muevo. Y le asignan número. Y hace prácticamente lo mismo. Pido el número, lo guardo en la variable y esa variable recién va a agregarse al vector. Bien, y ahí tienen dos formas. Ahora miren, si usé esta forma, ¿qué hago? Este número no es una variable, entonces sí, tengo que declararle. Es de tipo entero. ¿Por qué? Porque es un número. ¿Sí? Y acuérdense que cada casillero del vector está compuesto por número entero. Bien, a ver, vamos a acomodar esto un poquito. Ahí está. Hicimos de otra forma para que tengan, digamos, para que vean cómo es. Bien, creo que sí se entendió el agregar. ¿Vieron cómo hace esto? Hace prácticamente lo mismo, ¿sí? Ustedes eligen nomás como quieran hacer. Bueno, ya que estamos, vamos a usar el otro tipo de agregar. ¿Usamos este o no? ¿Qué tal si usamos este? Bien, como está el video, ustedes lo retroceden, ¿sí? Hasta ahí quedó ese modelo. Pero ¿qué tal si yo quiero usar el otro? ¿Sí? Por ahí el enunciado va a haber enunciado, digamos, que le pidan que en el principal se pide el dato. Acá lo que hice, ¿dónde pido el elemento que yo quiero agregar? ¿Dónde está el elemento que yo quiero agregar? Acá, ¿o no? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si me dicen que el elemento o el dato nuevo que yo quiero agregar lo piden en el principal? Entonces lo estarían pidiendo acá. Entonces, ¿cómo hago yo? Escribir, ¿sí? Acuérdense, dejemos hasta ahí. Ahí quedó, ¿no? Entonces lo copian. Y si quieren otro modelo, bueno, lo que estamos haciendo es este modelo. ¿Cómo y cuándo uso este? Este se usa, digamos, cuando ese dato a agregar, o elemento, como quieran llamarlo, está en el principal. Lo piden en principal. Entonces, ¿qué hago? Lo único que se hace es esto. Miren bien esta parte. Entonces, acá tengo que pedir el dato que yo quiero agregar. Entonces digo, ¿cómo pide un dato? Obvio, va a escribir. Ingrese ¿qué? Ingrese un número.
leer, digamos que se llame X, leer número X. ¿Vieron? Acá tenía el agregar o no. Bien, el número acá, por ejemplo, ya está, ingreso un número, acá estoy pidiendo el número. Leer en X el número. Y acá tenía mi método, mi procedimiento agregar. ¿Qué hago? Esta X va como tercer parámetro acá. Viene y le hago un espacio. Por acá va a pasar la X. Bien. Entonces, ¿qué le estoy pasando? El vector, el n, que es la cantidad, y el nuevo dato que yo quiero agregar. Bien, en este caso, mi número que yo quiero agregar. Entonces, ¿qué forma uso del agregar? Uso esta, que es mucho más sencilla, ¿o no? Bien. Y vieron lo único que cambia que dice que va acá. Obvio, los parámetros primero que todo. Entonces acá va X. Si acá yo le mando. Si acá mandé X, acá X lo recibe con X. Bien. Entonces eso también tengo que declararlo acá. Y ahora piensen nomás, digamos. Esa X, ¿de qué tipo de datos sería? Si acá por acá me está mandando un número. Acá un número, recibe un número. ¿De qué tipo de dato es la X? ¿No un número? Sí. Entonces va entero. Es lo mismo, parámetro pasado por... Y acá, ¿cómo saben si es por valor o por referencia? Generalmente ese parámetro adicional que no sea ni la b ni la n pasan por valor. Entonces yo ya sé por ese significado que va a pasar por valor. Bien, si no es el b y el n, todos los que sean tercero o cuarto parámetro van a pasar por valor. ¿Por qué? Porque solamente un número, o sea, que está pasando, a mí no me sirve para nada, solamente para agregarlo al vector. Bien. O sea, ese parámetro adicional que pasó, lo paso por acá y lo recibo. Y siempre, generalmente, si no es el b y el n, obvio, siempre van por valor. Si después se van a dar cuenta por qué. Acá. Borremos esto y usemos la segunda de esta forma de agregar. Bien. Dice que primero se incrementa el n, o sea, el n apunta a la posición, la última. Si esta era la última, a la otra. Bien. Entonces directamente lo único que se hace es a esa posición b en la posición en n le asigno quién. ¿Cuál es el dato que quiero agregar? El x. Y el x que me está pasando por acá y listo. Y ahí se termina. No hay variables porque no usé ninguna más. ¿Vieron? Esa es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque esa parte de petición del nuevo elemento o dato a agregar o número lo hice acá. ¿Vieron? O sea, esa parte se fue acá y entonces ya se limpió de acá. Eso es. Bueno, dejemos este ejemplo, digamos, para. Sí. Lo mismo se puede hacer con insertar, ahora que vamos a ver, y el eliminar. De paso vemos. Bien, entonces este es el que quedó hasta el final. Si ustedes vean cuál se conviene, este o el otro, pues eso obvio va a ser de acuerdo al enunciado. Si el enunciado le dice que el dato se pide acá en el principal, usan esta forma o no. Bien, si no le dice nada, usan tranquilamente la otra, piden todo adentro, que es mucho más fácil. Bien, o sea, hacen todo acá o no. Vamos a hacer la opción número 4. ¿Qué me dice acá? Insertar un número en el vector en la posición pos. Bien, y yo sé que para insertar hay un procedimiento. Bien, a ver, vamos a copiar esto. Yo sé que un procedimiento, entonces acá voy a crear un procedimiento. Procedimiento, insertar. Primero necesito el procedimiento, la cajita acá. Insertar. ¿Qué le paso para insertar? Necesito tener el vector. ¿Qué más? Necesito tener el n y la posición donde yo quiero insertar, pos. Bien. En este caso no me dice nada del enunciado, por eso... Ah, sí, dice que se llama pos la posición, entonces puse pos. Acá van a poner 3 corchetes, ¿sí? B es de tipo vector, n de tipo entero. Y pos, ¿es de qué tipo es? Si me da las posiciones que son tipo entero, pues no hay una posición 1,5 así, acá dentro del vector, no. Entonces, ¿vieron? El tercer parámetro, en este caso b y n, es por valor. En insertar, acuérdense, si se inserta un dato, o sea, se cola alguien en la fila, ¿se modifica el vector? Sí. Entonces, por referencia, si modifica el b, se modifica el n. Entonces, vamos acá.
Bien, vamos a la declaración de variables. Variables, luego va inicio, fin y fin del procedimiento. Bien, vamos al insertar. Para insertar, en este caso se puede hacer de las dos formas. Vamos a hacer primera la que yo pido el dato acá y lo inserto acá, ¿sí? Dentro del procedimiento. Bien, después vamos a hacer la otra que yo pido el dato acá afuera y se lo mando acá. Bien, generalmente el insertar se usa así. La posición siempre sí o sí la piden acá en el principal. Acá entonces voy a pedir escribir, porque necesito saber la posición donde va a ir el nuevo dato. Insertar. Ingrese, digo. Ingrese la posición. ¿Sí? Le vamos a poner leer en la variable post. Entonces acá voy a llamar mi procedimiento insertar o no. ¿Sí? El que ustedes estudiaron, insertar. ¿Y qué le van a pasar por acá? Le voy a pasar un b, que es el vector, el n, que es la cantidad, y qué, y este parámetro adicional. Si lo pedí acá, obvio que tiene que pasar por acá, entonces post. Entonces acá hace la correspondencia de estos tres con estos tres. Bien, y llegan acá y ya lo puedo trabajar. Entonces de acá me están mandando la posición. La posición sí o sí se va a pedir acá. Bien. Para nuestros ejemplos lo vamos a pedir acá. También se puede pedir en cualquier lado, sí, pero vamos a trabajar que se pide acá. Posición se va a trabajar acá. Posición, acuérdense acá en el principal sí o sí. Bueno, medio aunque el enunciado te contradiga, ¿no? Entonces para el insertar, estamos para acá dentro de nuestro procedimiento, lo que van a hacer es primero un para. Para i, sí, okay. Imagínense el i que me da la posición, entonces estoy diciendo que el i está titilando por acá. Está indicando por acá. Desde el i me está indicando las posiciones, ¿o no? Bien, acá vamos a poner n. Ya lo voy a explicar porque hasta post. ¿Por qué pongo post? Post no es esto, es la posición o no. Acá la posición se llama post. Entonces acá sí o sí va la posición donde yo quiero insertar. Si acá mi posición generalmente en el parcial le dice que la posición es x o z o k. Entonces si es k acá, digamos una variable k, entonces acá van a poner k. Si es w, acá ponen w, pero acá acuérdense, acá va la posición. Y esto es siempre lo mismo, acá va el n sí o sí. Pero acá va la posición, es importante. Bien, la posición en este caso está dada por la variable post, el parámetro post. Y acá van a poner con paso menos 1. Hacer. Bien. Con paso menos 1, ¿qué quiere decir? Que la variable i antes se incrementaba de a 1. Entonces cuando yo pongo con paso menos 1, la variable i se va a decrementar. Miren, i vale n. Entonces el i estaría por acá, apuntando al 4. Si el n estaba apuntando al último, el i va a apuntar al último también, pues dice i asignale n o no. Y hasta post. Imagínense que es la posición 2. Entonces el i va a ir decrementándose hasta alcanzar la posición donde yo quiero insertar. Bien, acá van a poner fin del para. Acá, en este para, lo único que se hace, sí tienen que identificar la posición, acuérdense. Esto es posición. Acá van a poner su posición. Si acá pusieron X, acá va X. Bien. Y acá lo único que se hace, miren cómo se hace. Esto es fácil. Ponen B, los corchetes, flechita de asignación. Ponen B. Y acá miren cómo vamos a hacer. Imagínense que alguien se quiere colar en la fila. ¿Sí? Imagínense que yo estoy parado acá, en esta posición, y se insertó acá se quiere insertar acá en la posición 2. Yo estoy parado en la posición 4. ¿A dónde voy yo? Si alguien se cola, ¿me voy para adelante o me voy para atrás? ¿Me voy para atrás o no? De la 4 a la 5. Y ahora imaginemos si yo sé que voy para atrás. Y este, el de la 3, va a venir a la 4. O sea, se desplazan uno. Imagínense si este es 4. Imaginemos que esto es i. ¿A dónde me iría yo? A un i más 1 o no, que sería el 5. Entonces yo digo, miren, acá está la misma flechita. Entonces, si yo estoy acá en la posición en i, sería esto, ¿a dónde me voy? La flechita te indica hacia dónde se va. Hasta un i más 1. Y cuando ponen eso, automáticamente ya con esto los elementos o los números que tienen se van a ir desplazando hacia la derecha.
O sea, es como dejan un espacio, digamos, para que se inserte el nuevo dato. Bien, y con eso tranquilamente. Esto lo único que hace es desplazar. Bien, lo siguiente que se hace, como yo ya tengo el lugar, ¿qué puedo hacer? Escribir que ya tranquilamente le puedo pedir el ingrese un número, o no, el número que quiere insertar, porque ya se movieron todos. Acuérdense, estamos pidiendo acá dentro el número a insertar. Ya lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer que se pida afuera. Pero mientras tanto estamos haciendo para que se pida acá adentro. Bien. Leer, ¿en dónde voy a leer? Lo hagamos en forma directa. En forma directa serían B, va el nombre y la posición. ¿En qué posición quiero insertar? No era pos. Entonces pongo pos. Y ahí pido el dato y C, automáticamente se carga en esa posición pos. Luego, ¿qué pasa? ¿Hay un elemento más o no? Entonces al n se lo incrementa en n más 1. Bien, esta parte es el incremento porque tengo un elemento más. Sí, pues si se coló alguien, bien, ya no somos 4, somos 5. Bien, esto es lo que hace el incremento. ¿Se entendió? Vamos a ver las variables. ¿Qué variable usamos? De tipo entero, ¿quién es? Del para, el i. Bien. Otra variable que usé. Ninguna otra más. Pos ya está arriba, n también y b también. Bien. ¿Esta es una forma directa o no? Bien, ahí lo tenemos marcado en el principal como procedimiento. Bien, ¿dónde estoy pidiendo entonces el dato? Acá adentro y lo estoy insertando.